Muy pero muy buenas a todos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un video más de temas existenciales. Hoy vamos a hablar un tema importantísimo como todos los que hablamos, pero este tiene suma importancia incluso para las personas no creyentes, quizá aquellas personas que están buscando entender la vida, entender por qué están pasando por lo que están pasando, intentar entender aquellas preguntas y cuestiones del alma que desde antaño los seres humanos tenemos. Todo pensador, todo filósofo siempre se ha cuestionado el tema de la existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que pasar por diferentes etapas en la vida? ¿Por qué no todo es color de rosas? ¿Por qué no todo es tristeza? ¿Por qué estamos? En fin, ¿por qué pasamos por lo que pasamos? Esas son preguntas que en nuestra época tenemos la fortuna de tener respuestas a prácticamente todo esto. Por muchos siglos las personas han vivido sin tener una idea clara de lo que es la vida, de lo que significa pasar por diferentes pruebas, como le llamamos nosotros, o diferentes etapas, diferentes momentos y situaciones, muchos de los cuales quizá muchísimas veces queremos saltearnos algunos, como aquella película que existe, que con un control remoto podemos adelantar o atrasar nuestra vida. Hay muchas cosas que nos gustaría pasar por alto y no tener que enfrentar. ¿Por qué no podemos hacer todo esto? ¿Por qué la vida es como tenemos una oportunidad sola para vivir, para hacer las cosas? Porque como bien sabemos, la vida es como simplemente un disparo, algo que va, algo que no va y viene, sino que simplemente va, el tiempo se va. Y nosotros en este tiempo, en este lapso de tiempo que tenemos, debemos aprender a vivir, y no simplemente por un tema religioso, sino para poder vivir bien, para poder enfrentar bien nuestra vida, ya sea para estar bien y hacernos bien a nosotros mismos, como también hacer bien y estar bien con los demás. Bien, para comenzar a entender más de lo que voy a hablar, como dice el título del video, se trata sobre el mundo probatorio, o sea, nuestro mundo. Con el título queda claro que no es un mundo al azar, no es algo que estamos por casualidad, por mutaciones aleatorias, por evolución, sino que queda claro con el título mismo que esto es parte de un plan, algo ideado, algo formado por un propósito. ¿Y cuál es el propósito de este mundo? Hay varios propósitos, pero el que me voy a enfocar hoy en este video es el tiempo probatorio. Y bien, para comenzar me gustaría definir todo este tema con Abraham 3, 24 y 25. Abraham 23, 24 y 25 dice: Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Perfecto, entonces en el 24 nos está explicando que van a formar una tierra, este planeta en el cual nosotros estamos viviendo hoy en día, nuestra madre tierra, el mismo planeta que podemos ver en documentales, en la observación propia o como sea. Ese es el mundo que se estaba hablando en esta escritura. Alguien semejante a Dios estaba hablando aquí. ¿Quién era ese semejante a Dios? El propio Jehová, semejante al Padre Celestial. Estaba diciendo: hay espacio allá y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y van a formar este planeta, nuestro planeta. Estaban hablando exclusivamente de este planeta Tierra, porque lo otro ya lo habían formado. Y en el 25 dice lo importante que es para destacar en este tema. Dice: y con esto los probaremos. O sea, hicieron un mundo para poder probarnos. Ahora bien, el mundo fue creado, fue formado por Dios, ¿no? Por dioses, que en la Biblia dice Elohim, lo cual significa dioses. Para cualquiera que tenga dudas puede ir a una Biblia en hebreo, la Torá, en el Antiguo Testamento, y van a ver cómo claramente dice Elohim, no dice Adonai, no dice el Señor ni ninguna otra cosa, sino dice Elohim, lo cual significa los dioses. También esto lo podemos leer en el libro de Abraham, la perla de gran precio, en el idioma español, inglés y en cualquier idioma, como Abraham también escribió, tal cual y como lo había escrito Moisés en la Biblia, refiriéndose a más de una deidad. Sabemos que la Trinidad, por ejemplo, son tres dioses, uno en propósito. Entonces existe más de un Dios, pero formando solo un propósito. Sin embargo, más allá de los dioses que existan, nosotros solo adoramos a Dios Padre, al Padre Celestial, así como lo enseñó Jesucristo. Ahora bien, la tierra fue formada entonces, como venía diciendo, y me voy a saltear todo lo que ha acontecido después, pero después de la caída de Adán, que hay otros videos en los cuales explico muchísimo esto, nuestro planeta Tierra se tornó un planeta caído. No solo un tiempo probatorio, sino un planeta caído, ¿no? Entonces,
ahí el plus es más grande, porque no solo es un tiempo de prueba, sino que también es un planeta caído en el cual cuenta con algunos detalles que quizá en otros lugares remotos del universo no hay. Por ejemplo, aquí está el diablo, aquí está el adversario, aquel ser de cual he hablado en otros videos también, que se opuso al plan original del Padre Celestial y que muchos de nuestros hermanos antes de nacer, en la preexistencia, lo eligieron y siguieron. Esas personas, esos seres, están aquí en la tierra haciendo oposición al plan de Dios y a todos aquellos quienes buscan la felicidad. Muy bien, con la caída de Adán y Eva, entonces, este mundo se tornó un mundo probatorio, este lugar por el cual fue creado, como dicen las Escrituras. Nosotros aquí entonces vinimos para poder aprender. Aquí podemos aprender cosas que en la preexistencia no íbamos a aprender nunca. Nosotros vinimos a obtener un cuerpo tangible de carne y huesos, cuyo cuerpo sería limitado por esta experiencia física que pasamos. Nosotros aquí estamos sujetos a todos los problemas de la tierra, a todas las cosas que hay en la tierra, por así decirlo. Tenemos 5 sentidos y muchas otras personas tienen menos por algunos problemas físicos y de salud. Y con todo esto nosotros tenemos que vivir este tiempo probatorio. Algunos quizá de manera más difícil, otros quizá de manera más simple. Aún así es difícil para todos. Es por eso que a esta tierra se les llama la gran tribulación, o mejor dicho, a esta tierra no, a este tiempo por el cual nosotros pasamos en la tierra, lo podemos leer en Apocalipsis como la gran tribulación. Muchas personas creen que este tiempo de gran tribulación es un tiempo específico dentro del tiempo de la tierra, de la humanidad, y muchos creen que es previo a la segunda venida. Muchas religiones lo enseñan así. Pero si nosotros analizamos bien, el tiempo probatorio en sí se llama se llama la gran tribulación. ¿Y por qué la gran tribulación? Porque la vida es un poco difícil, no es fácil, como dije anteriormente. Muchas personas cuentan con problemas físicos, muchas otras con problemas mentales, muchas otras personas luchan contra, por ejemplo, la delincuencia, contra problemas económicos, en fin, tenemos un amplio abanico de problemas que se suman también a nuestros puntos de vista sobre la vida, porque también es importante cómo nosotros vemos a la vida, muchas veces cómo nosotros vivimos, porque todo tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nosotros podemos ver a la vida, cómo nosotros podemos enfrentar nuestros problemas, también tiene que ver, porque a veces nosotros acortamos los problemas, los minimizamos y muchas veces los hacemos más grandes aquí. Entonces todo depende de nosotros muchas veces. Es importante y influye el ambiente en donde hemos nacido, en donde vivimos, pero muchas veces los problemas se originan aquí. Por eso debemos comprender mejor las cosas, por eso debemos entender bien qué es la vida. Muy bien, entonces este mundo ha sido diseñado como un campo de pruebas, si así podemos llamarle. Me atrevo a decir, quizás esté mal la manera en que lo voy a utilizar, pero es como que nosotros venimos ya con un paquete de pruebas. Ya como que nosotros venimos con una carpeta incluida, con las pruebas que vamos a afrontar por muchos años, no digo por toda la vida, sino por muchos años. ¿Y por qué? Porque depende de dónde nacemos, es muchas veces el tipo de prueba que vamos a afrontar. No es lo mismo, no quiero hablar de países o lugares, pero hay lugares que son más carenciados que otros, hay lugares en donde hay más enfermedades que otros, hay lugares en donde hay más riqueza que otros, hay lugares en donde hay más prosperidad que otros, hay lugares en donde el Evangelio de Dios está más fuerte que en otros. Entonces todo depende de donde nosotros vamos a nacer, también depende de nuestros padres, depende de nuestro entorno. Esto no es por toda la vida igual, por eso lo dije hasta cierto punto de nuestra vida, porque nosotros también tenemos el potencial de cambiar, de mejorar nuestro entorno, de mejorar nuestra vida. Y si no mejoramos nuestro entorno, tenemos la habilidad o la capacidad y la inteligencia de salirnos de ese entorno y formar otro, y así sucesivamente hasta que podamos vivir y estar bien. Entonces, nosotros ya venimos con un paquete marcado. Prácticamente un niño cuando nace, uno puede deducir más o menos cómo va a ser su niñez, ¿no? Por las personas quienes se van a hacer cargo de ese niño o niña, el lugar, el barrio, las casas, las personas con quienes esa persona se va a ir vinculando en su niñez y en su juventud también. Podemos ir dándonos cuenta cómo más o menos va a enfrentar la vida. Y después, como dije, las personas vamos eligiendo nuestro camino, vamos eligiendo nuestros amigos, vamos eligiendo las personas con quien nos vinculamos, los lugares a donde queremos frecuentar y la forma como queremos ver a la vida. Ahí nosotros vamos cambiando, pero eso no quita que nuestros primeros años de vida nos van a hacer mucha fuerza y nos van a hacer
idealizar el mundo de una determinada manera. Muy bien, quizá hemos escuchado a muchísimas personas decir y creer que, bueno, Dios está detrás de cada una de nuestras pruebas, como si cada mañana que nos levantamos, el Padre Celestial o sus ángeles están con una libreta, un cuaderno diciendo, bueno, esta prueba le toca a Gustavo hoy, mañana le toca a la otra, vamos a ver cómo reacciona ante esta experiencia. Y pensamos que es más o menos así, ¿no? Como si fuera un laboratorio, como si la vida fuera un gran laboratorio y nosotros vamos pasando por diferentes salas de experimento. Y bueno, quizá voy a contrastar con el pensamiento de muchos, pero en realidad no es así. La vida no se trata de eso, la vida ya ha sido formada como un tiempo probatorio, por lo cual inmediatamente cuando naces en la vida ya te enfrentás a las pruebas de la misma. ¿Por qué? Porque ya nacemos y estamos expuestos a la enfermedad, estamos expuestos a tener hambre, a golpearnos, a lastimarnos. Cuando crecemos ya comenzamos a vivir la incertidumbre de la vida, o sea, ya estamos sintiendo eso de por qué estoy aquí, por qué existe lo que existe, cuál es el sentido de todo esto. Todos los niños tienen ese problema existencial, muchas veces con los años se les va yendo, pero los primeros niños son muy filósofos, los primeros años, mejor dicho, los niños son muy filósofos, me atrevo a decir, porque comienzan a cuestionar cosas que quizá los adultos ya no cuestionamos. Cosas que para nosotros ya tenemos respuestas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Quizá yo tengo una respuesta y las demás personas tengan otro tipo de respuestas, pero en fin, todos tenemos un esquema más o menos marcado, seas creyente, no seas creyente, seas ateo, seas cristiano, seas de la religión o idea filosófica o corriente filosófica que sea, todos tenemos un esquema hecho de qué es esta vida y cómo vivirla. Entonces nosotros ahí después nos vamos olvidando de esas preguntas, pero todo niño comienza con esas simples preguntas, las preguntas del alma que grandes filósofos adultos se han hecho incluso. Entonces esto ya es una prueba, ahí nos encontramos con pruebas. Ya cuando nacemos, lo primero que hacen los niños por lo general es llorar. Ya comienzan a sentir lo que es esta vida, ¿no? No es un sentimiento de aquí, sino que el cuerpo ya tiene un cambio, su primer cambio físico, comienza a respirar y ya comienza a sentir lo que sentimos en el tiempo probatorio. Nosotros comenzamos ya después con el tiempo a sentir dolores, a sentir algunas ¿cómo decirlo? Algunos síntomas de enfermedad, ya sean leves, ya sean más grandes, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, sentimos fiebre, etcétera. Todo esto es parte de esta prueba. Todo ese es el derecho de piso, me atrevo a decir, que nosotros pagamos por estar aquí. Es el cuerpo mortal que nosotros tenemos y nos trae todas estas cosas. Después le podemos sumar, como dije anteriormente, los problemas o vicisitudes o pruebas que nos trae nuestra familia, porque depende con quiénes nacemos, cómo vamos a ir creciendo, como dije anteriormente, ¿no? Nos va a dar mucha influencia en nuestra niñez, en nuestros primeros años y quizá marcar por el resto de nuestra vida. Entonces es muy importante. Como dije entonces, quiero que esto quede claro porque hay muchas personas que no entendemos esto y a mí me demoré muchísimos años en entender cómo es el tiempo probatorio. Y realmente el Padre Celestial es un ser bondadoso, no es un ser descorazonado, no es un ser frío que no entiende nuestros problemas y nuestros dolores y que simplemente quiere probarnos y no le importa nuestros sentimientos. No es así. Podemos escucharlo muchas veces, quizá personas que no entienden cómo funciona el plan, personas que no se han puesto a pensar simplemente y toman las escrituras y leen, es un tiempo probatorio, seremos probados en todas las cosas y listo, no analiza esto y parece que de verdad Dios está ahí con una túnica y con una libreta marcando lo que nos va a probar cada día y cada año y si no aguantamos nos va a hacer reprobar. No es así, el mundo ya ha sido diseñado como un campo de prueba. Nosotros automáticamente al nacer vamos a ir probando diferentes cosas, vamos a ir cursando por diferentes eventos. La gran diferencia de esto es si nosotros elegimos hacer solo este proceso probatorio, o si vamos a pedir ayuda para que esto sea más leve, que no está mal. Muy bien, vivimos en este estado de prueba para aprender y progresar, como ya vimos en las Escrituras. Pero eso no significa que nosotros debemos vivir en esa corriente de pensamiento, de pensar, como cuando estamos en un examen, esa tensión constante, esos nervios, esa incertidumbre que tenemos por ser probados. No se trata de vivir así, sino todo lo contrario.
Voy a leer en 2 Nefi 2, 24 y 25. Muy bien, voy a leer el 25. Dice: Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Bueno, algunas versiones más nuevas creo que dice alegría, es lo mismo. Para eso vivimos, para eso es que el hombre cayó, para eso es que el Padre Celestial permitió que exista esta caída. No para que vivamos con tensión y con miedos, sino para que tengamos alegría. Esto contrasta un poco con lo que escuchamos a menudo, ¿no? Muchas veces solemos escuchar que si nosotros no pasamos penurias, si no estamos mal, si no tenemos problemas constantes, no estamos siendo probados y no estamos cumpliendo la medida de nuestra creación. Esto es un error muy grande. No significa que tengas que estar triste o estar mal por ser probado. Esto es un error muy grande. No significa que debemos estar tristes para ser probados o que debemos pasar por angustia todo el tiempo o que toda nuestra vida debe ser un caos, que debemos tener oposiciones todo el tiempo. No significa eso. Como repito, la oposición ya está desde el momento en que venimos a la tierra. Ya existe esta oposición desde que el mundo es mundo. Espero que haya quedado claro esta idea. Ya existe la oposición. No es que vamos a tener una oposición marcada cada uno diariamente o mes a mes o año a año. Las vicisitudes y los problemas se van dando y desarrollando de manera natural, porque la vida ya fue diseñada para que así sea. La diferencia, como venía diciendo, es que nosotros podemos enfrentar solo todo esto, como la mayoría de las personas lo hace, y por eso es que hay tanta decepción en la vida, por eso que hay tanta tristeza, depresión, angustia y malos entendidos en cuanto a lo que es esta vida, y malos entendidos en cuanto a lo que sería Dios también, y cómo Él se relaciona con nosotros. O nosotros podemos elegir, que te va a sonar raro, sí, pero es real, nosotros podemos elegir que Dios nos ayude en nuestras cargas. Esto no es un invento mío, lo podemos encontrar en las Escrituras también. El Señor nos invitó en el Nuevo Testamento a llevar su carga, su yugo, porque es ligero. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros sí o sí vamos a llevar alguna carga, algún yugo. ¿Y cuál es ese yugo? Bueno, el yugo de la vida mismo que ya vengo explicando hace minutos atrás. Nosotros podemos elegir llevar ese yugo que es solitario, pesado, son las cargas del mundo, los puntos de vista erróneos que a veces podemos tener, nuestras inclinaciones, nuestro ego, nuestro orgullo, que es muy pesado, nos hace vivir una vida mucho más compleja y triste, o tratar de dejar estas cosas de lado y ponernos el yugo del Señor, o sea, su evangelio, vivir su vida, seguir su ejemplo, que estas cosas son a la larga mucho más ligeras que el yugo natural que podemos llevar. Muy bien. Mosía 24, 14 y 15 dice: Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que seáis testigos en lo futuro, que para que sepáis de seguro que yo, el Señor, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Muy bien, nosotros tenemos cargas, tenemos aflicciones y problemas, pero el Señor puede hacer que nosotros las llevemos de mejor manera. No significa que van a desaparecer de un día para otro, sino que nosotros vamos a recibir la fuerza y la sabiduría para poder solucionar esos problemas. No significa que van a desaparecer, repito, sino que el Señor nos va a dar la fuerza para que nosotros probablemente con el tiempo la hagamos desaparecer. Otra cosa errónea que podemos escuchar por ahí es que ser miembro de la Iglesia de Jesucristo o seguir a Jesucristo es algo muy difícil, muy costoso, nos trae tristeza, nos trae pesar, es algo difícil de verdad. Esto lo podemos escuchar muchísimas veces, incluso en discursantes, incluso en amigos, incluso en muchas personas, en fin, que dicen estas cosas, ¿no? Obviamente no de fuente oficial, sino personas quizá muy cercanas a nosotros tienen este pensamiento y es un pensamiento colectivo entre las personas que siguen al Señor. No sé por qué y de dónde sale esto, porque el Señor mismo dijo: llevad mi yugo porque es ligera mi carga. ¿Qué significa esto? Que el yugo del Señor, porque un yugo sí o sí debemos llevar en la vida. Ese es el derecho de piso a pagar, vamos a decirlo así. Nosotros nacemos para ser probados, entonces algún yugo tenemos que llevar. Sin embargo, el Señor es tan misericordioso que nos permite elegir cómo vivir nuestra vida.
más allá de que sea un tiempo probatorio, no tenemos a alguien indicándonos, llevándonos por el cuello o de cualquier manera a vivir nuestras experiencias de la vida, sino que el Señor nos permite que vivamos como nosotros queremos vivir. Entonces, si nosotros queremos vivir triste, viviremos tristes. Si nosotros queremos vivir alegres, felices y tener el éxito, lo tendremos. Todo depende de cómo nosotros veamos, por eso es muy importante cómo nosotros vemos a la vida y qué es lo que buscamos en ella. Porque aquello que buscamos vamos a tener. ¿Por qué? Porque vivimos con nuestro libre albedrío. Y las consecuencias vienen no por mandato del universo o no por mandato de Dios mismo, sino que las consecuencias vienen de acuerdo a nuestros actos. Porque de eso viene la prueba. Si no, no sería un tiempo probatorio, si no, no habría libre albedrío, sino que habría destino. El destino no existe, ese destino de pensar que está todo estipulado y que yo voy para la derecha y me va a torcer forzosamente el destino hacia la izquierda, no es verdad, no es cierto. Nosotros vamos haciendo nuestra vida, el Padre Celestial puede interceder si nosotros solo se lo permitimos y se lo pedimos. Si no, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra prueba, es parte de nuestro tiempo probatorio. O pasar solo o acudir a Él, eso depende de nosotros. En fin, muchas personas dicen eso, que seguir al Señor es lo más difícil que hay, ser miembro de su iglesia es más difícil que ser del mundo, y viven apenados y ven cada cosa que hacen como una carga a soportar, como un sacrificio constante. Una vez dijo algo interesante el Elder Bednar en esos seminarios que él daba a jóvenes. Él dijo algo importante, que si nosotros estamos pensando que vivir el Evangelio es peligroso, es difícil, es más difícil que hacer cualquier otra cosa, entonces deberemos replantearnos si nosotros creemos en el Evangelio o no. Y es algo interesantísimo y tiene mucha razón. Yo me atrevo a decir que la persona más feliz de este mundo, aquella persona que realmente fue feliz pese a su futuro, pese a saber el peso que tenía sobre sus hombros, esa persona más feliz fue Jesucristo, porque él sabía todas las cosas, él sabía la verdad, y aún así la compartía con las demás personas. No hay más felicidad que esto, que conocer la verdad de las cosas tal cual y como son y tener la posibilidad de compartirlo con los demás. El Señor Jesucristo fue la persona feliz con todas las letras, la persona más feliz de esta tierra. Y bueno, y también me atrevo a decir que los profetas también, ¿no? Muchas veces leemos sobre Pedro, fue crucificado, torturado, Juan fue azotado, fue exiliado, bueno, y todos los demás apóstoles. Abraham pasó muchas penurias, muchas dificultades en la vida. José Smith también pasó mucha persecución, lo mataron, etcétera, igual que a todos los profetas de la antigüedad. Y pensamos, realmente seguir a Cristo es esto, es muy difícil, todos tienen que sufrir. Vuelvo a decirlo, ellos pasaban por esas pruebas, por esas dificultades, por su entorno. No era que el Señor los quería probar con eso, vuelvo a repetirlo, sino que eran situaciones por las cuales ellos pasaron. Nos damos cuenta por qué, porque ahora hoy en día los profetas no pasan por esas persecuciones ni dificultades. O sea que no es el Señor que dice, es un requisito para los profetas pasar por la muerte y la persecución. No, no es así, sino que es el resultado de su sociedad, de las cosas que ellos viven. ¿No? Ellos están envueltos en eso y lo viven de esa manera. Pero no es una obligación, sino que nosotros vivimos para que tengamos alegría y felicidad, igual que los profetas. Entonces me atrevo a decir que todos estos hombres que he nombrado, estos profetas de antaño y los de ahora, son las personas más felices de la tierra porque conocen la verdad, saben para qué es esta vida y saben por qué pasa lo que nos está pasando. Esto me recuerda, sin estirar mucho el video, pero es importante nombrarlo, a la caverna de Platón, ¿no? Esa fábula, esa historia que Platón hizo para explicar a aquellas personas que descubren la verdad, ¿no? Él cuenta, no lo voy a contar ahora porque es muy largo, hay otros videos que yo he explicado sobre el tema en algunos programas de radio, etcétera, de filosofía. Platón cuenta que aquellas personas que lograron liberarse de la caverna, de las cadenas que estaban ahí, que pensaban que era todo, la caverna era lo que ellos conocían como el mundo. Cuando ellos salen y ven la luz y ven todas las cosas buenas que hay y vuelven a la caverna, ellos por la luz no pueden ver en la oscuridad, se les entorpece todo. Entonces las personas se burlan, lo ven como torpes y dicen, menos mal que no salí, mirá cómo este anda como torpe y como ciego ahora caminando acá adentro. Y eso es lo que pasa muchas veces a la visión normal, ¿no? De los profetas y las personas que quieren esforzarse por seguir a Dios. Muchas veces se lo ve como torpes, muchas veces se los ve como personas que han perdido la visión de la vida. Y en realidad no es eso, es que tienen tanto conocimiento, tanta cosa buena para compartir y para decir, que muchas veces los demás no lo reciben y no lo entienden.
Bien, como dije anteriormente, entonces aquí se respeta al 100% de nuestro albedrío. Si nosotros queremos vivir de una determinada manera, podremos vivirlo, sin problema. Si queremos hacer el bien, vamos a poder recibir el bien y vivir bien. Y si queremos vivir mal, también vamos a poder hacerlo. No hay problema con eso. El problema son las consecuencias. Eso sí, no podemos elegirlas. Muchas veces escuchamos a otras corrientes filosóficas decir que nosotros ordenamos al universo, ¿no? Y que nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros decretamos. Y está mal, no es así. Nosotros no tenemos la autoridad para mandar a nada en el universo, ¿no? Eso es una fábula, es un engaño que existe para conformarnos y vender mucho material. En fin, lo que sí nosotros podemos hacer y tenemos poderes sobre nuestra vida, hasta cierto punto obviamente, ¿no? Hay cosas que no podemos hacer solos, nosotros estamos en un determinado lugar de visión en la cual nuestra visión misma es limitada. Entonces necesitamos que alguien de afuera nos saque un poquito y nos permita ver mejor el panorama para poder volver y para poder resolver nuestros problemas y nuestras cosas. La vida nosotros vamos haciéndola con nuestros deseos. Si nosotros anhelamos algo, lo vamos a ir teniendo porque Dios nos bendice con eso, con el libre albedrío y con la posibilidad de obrar como nosotros queremos. No nos va a detener nuestro pie, no nos va a poner parates para que nosotros vivamos como queremos. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Vamos a tener las consecuencias, ese es el tema. Pero lo que quiero decir es que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Somos los responsables por lo que vamos viviendo y lo que vamos haciendo, sobre todo cuando somos adultos. Y bueno, para ir cerrando toda esta idea, no quiero irme muy lejos con el tema. Muchas veces cuando pasamos por problemas, esos mismos problemas nos ciegan, no nos permiten ver más y pensamos que nunca vamos a salir de esa situación, pero recordá que siempre hay un mañana. Mientras haya un mañana hay esperanza. Recordá que más allá de que nosotros estemos hoy entre esa tribulación, en esa nubosidad que hay, nosotros vamos a poder ver más allá cuando se vaya disipando un poco ese momento pesado, ¿no? A veces hay que ser paciente, hay que pedir para que esos momentos se nos sean más ligeros, como dije anteriormente. No enfrentar solos estas cosas. No está mal, estamos para ser probados, sí, pero no solos. No necesitamos pasar solos por estos problemas y aflicciones. Recordemos que a escala universal nuestra vida es muy pequeña, o a escala de la eternidad también, según el tiempo de Dios, 1000 años, 1000 años aquí, un día allá aproximadamente. Entonces nuestra vida es muy corta con respecto a lo que es la eternidad. Vale la pena vivir cada momento, vale la pena buscar la vuelta y la solución a nuestros problemas. No solos, como dije anteriormente, pero sí debemos continuar y seguir adelante. Bueno, espero que te haya gustado este video, te invito a compartirlo si así fue, a aquellas personas sobre todo que sabes que no entienden sobre esta vida o no entienden el plan de Dios, miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia. Hay personas que por ahí no entienden igual, ¿no? Porque no significa que porque tengas todas las fuentes de sabiduría las entiendas, ¿no? Entonces compartí este video, mostráselo para que estas personas puedan entender cómo funciona el tiempo probatorio, cómo funciona la mente de Dios para con nosotros. Es un ser totalmente misericordioso y está para ayudarnos, no para ponernos tropiezos. Por favor, te invito a compartirlo, a que le puedas dar me gusta al video, que es muy importante, a dejar comentarios abajo sobre qué te pareció todo esto. Y bueno, en fin. Con esto terminamos entonces este video. Desde ya, muchísimas gracias.